vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. De tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 17. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelve a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho oiga el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesucristo. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre del Dios Altísimo, Padre, gracias, Espíritu Santo. te damos gracias en esta hora por esta oportunidad. El Señor Dios Todopoderoso. Toma el control, Señor. Úsame para alabanza y gloria de tu nombre. Por el poder de tu palabra, úsame como una bendición para mi vida y una bendición para todo oyente. Padre, en el nombre del Dios Altísimo, que tu palabra llegue hasta lo profundo de cada corazón. En el nombre del Dios Altísimo. Gracias, Cordero. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gracias, Jesús. Vamos a estar predicando, ¿verdad? Bajo el tema que está ahí en el versículo 13. El versículo 13, hay un párrafo que dice, ¿verdad? Arrastrado por la hipocresía de ellos. Ese es, hermano, el tema que vamos a estar predicando. Arrastrado por la hipocresía de ellos. Gloria al Señor. De eso vamos a estar hablando, hermano, en estos pocos minutos que nos restan en esta hora. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Dios viviente. Gracias. Amén. Así, hermano, damos gracias, ¿verdad?, al Señor por esta oportunidad que Él nos brinda. Vamos entonces ahí, hermanos, lo que es la palabra, ¿verdad? Vemos entonces, hermano, como dice ahí el versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Realmente, hermano, hay personas que aparentan, que es pura apariencia nada más. Y hablando de cristianos, ¿verdad? Estoy hablando realmente de los cristianos, hermanos, que aparentan ser cristianos y realmente no son nada a la luz de la palabra. A eso la Biblia le llama hipócritas. ¿Por qué? Porque hablamos y no vivimos prácticamente lo que hablamos. Aleluya. Eso era lo que estaba viviendo, hermano, el apóstol Pedro. Y escuche esto, hermano. Podemos realmente, hermano, ver una característica bastante importante
sobre quién era Pedro. Pedro, hermano, realmente era un apóstol de Jesucristo. Ahora, Pablo también era un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos estos dos hombres, Pedro y Pablo. Pedro, hermano, a pesar que era un servidor de Jesucristo, estaba haciendo cosas que no eran agradables delante de la presencia de Dios. Por eso realmente, hermano, necesitamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder ser reprendido por medio de la palabra. Porque eso es lo que hizo el apóstol Pablo, hermano, cuando vio, ¿verdad?, a su hermano Pedro, al cual era pura apariencia, era pura hipocresía. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, cuando usted lee, ¿verdad?, la carta de Gálatas, nos damos cuenta de que el apóstol Pedro, hermano, estaba reunido con los gentiles, comía con los gentiles, hacía, hermano, lo mismo que los gentiles hacían. Hay una característica bien importante, hermano, que si usted se detiene determinadamente, ¿verdad?, escuchando lo que es la palabra o leyendo la palabra, el libro de Gálatas, va a encontrar una parte muy importante, ¿verdad?, donde habla a los gentiles. Ahora, en este libro de Gálatas, o en este capítulo, o en esta conversación que Pedro y Pablo, o Pablo y Pedro estaban teniendo, a los de Gálatas, o mejor dicho, a los gentiles, a los gentiles se conoce, hermano, como pecadores. Se conoce como mundanos. Ahora, recuerde, ¿verdad?, que usted ya lo sabe, de que judíos y gentiles no se llevaban. Por lo tanto, los judíos tenían como pecadores a los gentiles. Entonces, en este término, o en este capítulo, Pablo o Pedro estaban viendo a los gentiles como mundanos, como unos pecadores. Así lo estaban viendo. Ahora quiero aclarar, ¿verdad? Ahora, hermano, realmente en la gracia del Señor y en la misericordia de Dios, ya no hay división, ya no hay gentiles, ya no hay griegos, ya no hay judíos. Todos somos uno solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya Cristo murió por nosotros, una vez por todas. Él ya pagó el precio, hermano, para que todos podamos realmente alcanzar la gracia y la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, yo lo que quiero, hermano, hacer énfasis es de que realmente, hermano, los judíos estaban viendo realmente como pecadores, realmente, hermano, a los gentiles. Gloria al Señor. Entonces, hay algo importante aquí, ¿verdad?, de que el apóstol Pedro se reunía, hermano, con los gentiles. Por eso llega un término donde dice: pues antes que viniese alguno de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Eso eran, hermanos, los judíos, ¿verdad? Creyendo en lo que es la incircuncisión, o en la circuncisión, mejor dicho. Y dice el versículo 13: y en su simulación, oiga esa palabra, y en su simulación, es decir, la palabra simulación significa y en su apariencia, y en su apariencia, y en su simulación que hacía el apóstol Pedro. Dice que Pedro, en su apariencia o en su simulación, participaba también realmente, hermano, con los otros judíos, pero de tal manera que aún Bernabé fue también que arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos. Sí, oiga, hermano, mire qué tremenda es esta palabra. Fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quién ellos? Está hablando, hermano, del apóstol Pedro, que estaba viviendo una doble vida. Estaba viviendo una vida de apariencia. Mira, hermano, el hombre, escuche, el hombre muchas veces va a querer ocultarse, hermano,
de los demás hombres. Va a querer, hermano, cuidarse, ocultarse de los demás hombres, pero nadie se puede ocultar del ojo de Jehová. Amén. Aleluya. Y eso es lo que Pedro pensaba cuando estaba con hermanos los de la circuncisión. Se hacía partícipe de los hermanos de la circuncisión, ¿verdad? Pero cuando Bernabé era uno de ellos, ¿verdad? De la circuncisión. Pablo era uno de ellos de la circuncisión. Jacob era uno de ellos de la circuncisión. Ahora, cuando se reunía con los hermanos de los gentiles, él actuaba como un mundano. ¿Por qué le digo esto? Porque a los gentiles los miraban como mundanos. A los gentiles, hermanos, los miraban realmente, hermanos, como pecadores. Recuerde, por eso judíos y gentiles no se llevaban. Por eso, mire, hermano, usted y yo tenemos que ser transparentes donde quiera que estemos. Transparente en la iglesia, transparente en la casa, transparente en las tiendas, transparente afuera, transparente donde quiera que vayamos. Aleluya. No debemos de ser hipócritas o no debemos de ser arrastrados por la hipocresía de los demás. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra de Dios, hermano, nos confronta. La palabra de Dios nos exhorta. La palabra de Dios, hermano, nos advierte. La palabra de Dios nos habla antes de que sea demasiado tarde. Alabado sea el nombre de Jehová. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, oiga, vemos entonces que esta gente realmente, hermano, fueron arrastrados por la hipocresía de ellos. Mire hasta dónde puede hacer un hipócrita. Santo Dios. Recuerda cuando, no sé usted, hermano, viene a mi memoria, ¿verdad? Uno de los primeros hipócritas que surgió sobre el universo y sobre el mundo entero, ¿verdad? El universo entero fue Satanás. ¿Por qué? Porque oiga lo que hace la hipocresía. La hipocresía, hermano, lo arrastra o lo lleva, hermano, hasta a mentir. Sí, oyó, hasta mentir, hasta hacer cosas que a Dios no le agrada. ¿Cómo cree usted que Satanás se llevó la tercera parte? Sencillamente por la hipocresía de él, por el haberle mentido. Pero eso es, hermano, parte de él, ¿verdad? La mentira es parte de Satanás, pero no de nosotros. Ya nosotros estamos lavados con la sangre del Cordero. Ya Cristo pagó el precio, hermano, allá en la cruz del Calvario. Por eso nosotros, ¿verdad?, damos gracias al Cordero por darnos la oportunidad de poder estar cada día delante de la presencia del Señor. Ahora, venimos en esta hora, ¿verdad? Hablando lo que es, hermano, la hipocresía de aquellos que arrastran realmente, hermano, a las demás gente. Tenemos que tener cuidado cómo caminamos, cómo andamos, cómo actuamos. ¿Por qué? Porque eso nos podía, hermano, acarrear un castigo de parte de Dios. Ahora, gracias a Dios, hermano, vuelvo y repito, gracias a Dios que la palabra nos corrige. Sí, y eso es lo que el apóstol Pablo hizo. Dice que los encaró cara a cara. ¿A quién? Al apóstol Pedro. ¿Para qué los encaró? Porque vio, hermano, que lo que estaban haciendo era una hipocresía. Y esa hipocresía que ellos estaban haciendo, estaban arrastrando a los demás gentiles. Sí, por eso eso es lo que la palabra nos hace. Nos encara. Sí, ¿me entiende? Antes de que sea demasiado tarde. Aleluya. Por eso el libro de Romanos nos habla, ¿verdad, hermano?, que somos declarados justos, no por las obras que hagamos, sino, hermano, por realmente somos declarados justos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oyó? Somos declarados realmente justos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice el libro de Romanos capítulo 3 versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante que la redención que es en Cristo Jesús. Usted y yo somos ¿qué? Justificados. Sí. Ahora la palabra justificado realmente, hermano,
nos dice que somos perdonados por medio de lo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sencillo, ¿qué estaba pasando? Un grupo, ¿verdad? Estaban creyendo en la circuncisión, otros estaban creyendo, hermano, realmente en lo que, en otros términos, por ejemplo, ¿verdad? En lo que es, hermano, tradiciones paganas. Por eso el apóstol Pedro les estaba arrastrando, llevándolo a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Sí. Por eso es necesario, hermanos, someternos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, otros estaban creyendo. Unos creían en la fe en Jesucristo y otros estaban creyendo en las obras que ellos podían hacer para poder alcanzar la salvación. ¿Oyó? Unos eran arrastrados realmente, hermano, por las obras. Otros eran arrastrados realmente, hermano, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que todos nosotros realmente, hermano, necesitamos creer en Jesucristo. Amén. Y eso es lo que nos va a hacer salvo. A usted no lo va a hacer salvo las obras. A usted no lo va a hacer salvo, hermano, cualquier otra cosa que usted haga. La única salvación se encuentra en el Hijo de Jesucristo, en el Hijo de Dios llamado Jesucristo de Nazaret, a quien le damos alabanza y honra y gloria. Amén, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo los pudo, hermano, encarar, ¿verdad? En el libro de Romanos capítulo, hermano, realmente 3:24 le dice, ¿verdad? Que nosotros somos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermano, que hemos alcanzado la gracia y la misericordia, no porque nosotros somos buenos, no porque nosotros lo merecíamos, sino porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y por medio de ese precio, por medio de ese sacrificio, usted y yo podemos alcanzar la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, hermano, tuvo que encararlo. Por eso dice ahí, y lo encaré cara a cara. Vuelvo y repito, eso es lo que hace la palabra. Nos encara cara a cara cuando usted lee la palabra. Aleluya. Sí, porque usted lee la palabra, hermano, y nos está encarando. Usted está leyendo cara a cara, está leyendo y está viendo, y Dios mismo le está hablando a usted a través de la palabra. Sí, la Biblia dice, hermano, que la palabra es como un espejo. ¿Qué es lo que hace un espejo? Le refleja su rostro. Y a veces, hermano, queremos, hermano, que el espejo nos diga lo que nosotros queremos. Queremos que el espejo nos tape, hermano, las cosas que nosotros no queremos que se vea. Pero Dios, hermano, la palabra, que es como espejo, Él no nos puede tapar nada. Él nos habla cara a cara lo que nosotros somos, y Él escudriña, hermano, lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Amén, amén. Él escudriña aún el corazón de cada uno de nosotros. Por eso entonces vemos, hermano, que el apóstol Pablo los encaró cara a cara y les habló en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 24 de que éramos realmente, hermanos, justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención en nuestro Señor Jesucristo. Así mediante el sacrificio que Cristo pudo hacer en la cruz de el Calvario. Sí, Ahora, cuando dice también, hermano, el apóstol Pablo, oiga, todas estas eran palabras del apóstol Pablo. El libro de Gálatas, hermano, el libro de Gálatas, pues lógico, era escrito por el apóstol Pablo, pero el libro de Romanos que leímos era Pablo hablándole, ¿verdad?, a las personas o a los judíos, realmente que nosotros estamos entendiendo, que entendamos lo que es la palabra del Señor. Y en 1 Corintios capítulo 12 también nos habla que cuando éramos mundanos, oiga lo que le dijo el apóstol Pablo, hermano, enviando la carta a los Corintios, que cuando éramos mundanos, la palabra gentil, vuelvo y repito, en este libro de Gálatas encontramos la palabra gentil. Cuando habla la palabra gentil en este término, en otros lados, ¿verdad?, se puede identificar de otra forma, pero en el libro de Gálatas la palabra gentil se identifica como mundano o como realmente un pecador.
Y no se me asombre usted, eso éramos nosotros. Antes éramos mundanos, Sí. antes éramos pecadores, pero ahora somos lavados con la sangre del Cordero. Ahora somos justificados por la gracia de nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Y a él la gloria. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, escuche esto otro, hermano. Eso éramos antes entonces, ¿verdad? Ahora, cuando éramos mundanos, o para que usted me entienda, cuando éramos gentiles, dice el apóstol Pablo, éramos arrastrados por el pecado. Wow. Cuando éramos gentiles, éramos arrastrados por el pecado. Oiga lo que dice versículo 12, capítulo 2 del libro de Corintios. Dice ahí, sabéis que cuando era gentil se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Sí. Así éramos nosotros. Éramos títeres del diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, éramos arrastrados, ¿verdad? Por la concupiscencia del mismo enemigo. Y hacíamos las cosas que el enemigo nos decía que hagamos. Si el enemigo nos decía, hártate esto, nos hartábamos eso. Si el enemigo nos decía, haz fornicación, fornicábamos. Si el enemigo nos decía, roba esto, robábamos. Por eso la palabra del Señor nos dice que antes éramos mundanos, antes éramos, hermanos, realmente pecadores, y eso nos arrastraba. Pero ahora la sangre de Jesucristo nos ha limpiado. La sangre del Cordero nos ha dado vida y vida en abundancia. Gracias, Dios. El apóstol Aleluya. Pablo hablándolo, ¿verdad? Que cuando éramos pecadores, realmente, hermano, éramos arrastrados, que cuando éramos mundanos, éramos arrastrados por el pecado. Mas no, ya no más. Eso es lo que el apóstol Pablo les estaba dando a entender a Pedro y a todos los gentiles que estaban siguiendo a Pedro. Les estaba diciendo, hermano, de que antes que eran mundanos, hacían cosas que a Dios no le agradaba. Pero ahora que somos hijos de Dios, estamos para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Así es, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Efesios también, hermano, nos habla el libro de Efesios, nos habla de que no somos niños fluctuantes, Sí. arrastrados de por doquier. Ya no, hermano. Sí, Señor, aleluya. Ya no somos arrastrados de por doquiera. No. Ya no hacemos lo que queremos. Sí, Ya no hacemos lo aleluya. que el enemigo quiere. Ahora hacemos lo que Dios nos manda a través de la palabra del Amén, Señor. aleluya. Libro de Efesios, y hablando siempre el apóstol Pablo a los efesios y hablándonos a cada uno de nosotros, que antes realmente, hermano, hablando del libro de Efesios capítulo 4 versículo 14, oiga lo que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, y oiga, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que le está dando a entender el apóstol Pablo? ¿O qué es lo que nos está hablando el Señor a través de su palabra? Que no seamos niños fluctuantes, arrastrados por doquiera. Sí, ya no. Señor, aleluya. En pocas palabras, Dios nos está diciendo que ya no somos títeres del diablo. Amén. Que ya no le obedecemos a vuestro enemigo, a nuestro adversario llamado Satanás. No. Ahora le obedecemos a Dios. Ahora somos, hermanos, Dios, esclavos de aleluya. Dios. Porque Él nos ha comprado con Amén, precio de amén, sangre. Nos ha dado la amén. vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Jehová. Tu Él nombre, nos ha dado la vida eterna. Y con esto último lo dejo, porque ya el tiempo nos avanzó, hermano. Gloria al Señor. Con el libro de Hebreos lo dice, hermano. Libro de Hebreos. Gloria al Señor. Libro de Hebreos lo dice de la siguiente manera. Dice el libro de Hebreos: no os dejéis, realmente no os dejéis arrastrar por las doctrinas diversas y extrañas. Libro de Hebreos capítulo 13 en el versículo 9. Oiga lo que dice, yo se lo leo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que
realmente nunca aprovecharon a los que han ocupado de ella. Es decir, hermano, es decir, que no nos dejemos arrastrar por el pecado. Amén. Hermanos, quizás el Zoom se va a cortar unos 5 minutitos más por ahí. Si podemos o pueden volverse a conectar, háganlo para poder, hermano, terminar lo que es esta palabra que el Señor nos está dando. Sí, quizás unos 10 minutitos más o 15 minutitos más y terminamos con la ayuda del Señor. Entonces vemos que le dije, libro de Hebreos, realmente, hermano, hablando el apóstol Pablo, realmente exhortándolo y diciendo que no dejéis arrastrar realmente por las doctrinas diversas y por extrañas. Por eso debemos, hermano, someternos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí entonces, y en su simulación, es decir, en su apariencia. Usted no tiene que ser cristiano de apariencia. Usted tiene que ser un cristiano genuino, ¿verdad? Sí, señor, un cristiano, hermano, transparente. Un cristiano que Dios conoce realmente lo que hay y lo que somos, sí, dentro y fuera de la iglesia. Amén, amén. No importa donde quiera que vayamos, no importa donde quiera que somos, tenemos que ser transparentes. Dice ahí, ¿verdad? Y en su simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que Bernabé, oiga lo que puede ser la hipocresía, hermano. La hipocresía puede arrastrar aún a la inocencia de los demás. Así es. ¿Oyó? Así es, hermano. Oiga lo que puede hacer, hermano. Una persona de apariencia, una persona hipócrita puede arrastrar aún a la inocencia de los demás. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro, hermano. Estaba arrastrando la inocencia de los demás. Amén. Así usted tiene que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado qué es lo que hablamos. Que no esté, hermano, fuera de la palabra. Todo lo que hablemos o lo que digamos tiene que estar fundado sobre la roca, sobre la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque esas apariencias, hermano, realmente puede también arrastrar a la hipocresía de ellos. Porque cuando vi que no andaban, oiga, rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, gloria a tu nombre. Le dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles. Oiga, hermano, ahí Pablo le estaba diciendo, si tú siendo hijo de Dios estás viviendo como un mundano, santo Dios. Oyó lo que Dios le estaba hablando al pueblo, a su pueblo. Escucha lo que Dios nos está hablando a nosotros. En pocas palabras, Dios les está diciendo, si ustedes que dicen ser cristianos están viviendo una vida mundanalidad, es decir, una vida de mundano, no es así, ni tampoco se tiene que ser así. Sí, amén, aleluya. Si tú siendo judío vives como los gentiles, vives como los pecadores, vives como los mundanos y no como un judío y no como un hijo de Dios, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los demás a hacer cosas que a Dios no le agrada? ¿Sabe, hermano, que hay cristianos entre paréntesis que hacen cosas y obligan a los demás? Y no es que le ponen una arma, no. La inocencia de ellos lo llevan realmente, hermano, a hacer cosas que a Dios no le agrada. La inocencia de ellos confunde a los demás. Mire qué tremendo, hermano. La astucia del hipócrita. La astucia del hipócrita llega a confundir la inocencia del verdadero cristiano. Eso es lo que realmente el apóstol Pedro estaba confundiendo a los gentiles, y oiga, no solamente a los gentiles, sino también estaba confundiendo a los judíos. ¿Por qué? Porque cuando llegaban los gentiles, él actuaba como gentil. Cuando llegaba, hermano, los judíos, él actuaba como judío. ¿Acaso usted ve ese ejemplo en Jesucristo? No. Cuando Jesucristo, es cierto, Jesucristo, hermano, se comunicó realmente con los gentiles, pero
con los mundanos, pero nunca él participó como ellos. Al contrario, él aprovechó la oportunidad para hablarle la palabra tal como estaba escrita. Aleluya. Sí, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, cuando vemos que alguien está en el error. Darle la palabra, exhortarlos en el nombre de Jesús a través de la palabra, a través de la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. 2 y nos cortamos. Aleluya. 2 segundos nos cortamos ahí, hermano, en su, pero seguimos la palabra del Señor. Gloria a tu nombre. Entonces, mire qué tremendo, hermano. Realmente lo que dice ahí la palabra. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sí. Usted y yo no debemos de obligar a nadie, simplemente a hablar la verdad, sí, amén, simplemente aleluya. a predicar la verdad, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Oiga el apóstol Pablo hablando, sabiendo de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si busco ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Oyó? Sí. ¿Es por eso Cristo ministro de pecadores? No, en ninguna manera. Amén. Porque si, oiga esto, está poderoso. Versículo 18 del libro de Gálatas, capítulo 2. Poderoso. Porque si por las cosas que destruí, oiga, porque si por las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. La palabra transgresor significa transgredir. ¿Y qué es transgredir? Lo mismo transgresor. Pero ¿qué es lo que significa? Que es quebrantar. Quebrantar la ley. Quebrantar los mandamientos. Quebrantar la ordenanza de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo le está hablando, ¿verdad?, a todos nosotros, le habló a los judíos y nos habla a nosotros. Oiga lo que dice: porque si las cosas que yo destruí, es decir, las cosas que antes yo hacía, el pecado que antes yo practicaba, ya no más lo practico, ya no más, ya lo destruí, ya lo aparté de mi vida. Ahora soy lavado con la sangre de Jesucristo. Ahora soy limpio con la sangre del Cordero que vive y permanece por los siglos de los siglos. Gracias, Si antes aleluya. que yo practicaba el pecado, ya hoy ya no más lo hago. Para que, oiga, ya no más lo hago, sino que realmente, porque las cosas que destruí, las cosas que aparté, las cosas que realmente, hermano, ya no las vuelvo a hacer, que antes hacía, hoy ya no las vuelvo a hacer, las mismas vuelvo a edificar, vuelvo a traer, me vuelvo a ser transgresor o quebrantador o quebrador de la ley. Transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley y a fin de vivir para Dios. Vive tu nombre, aleluya. La ley es Gracias, mala Jesús. en ninguna manera. Amén. La ley no es mala. Ya con esto voy Lo finalizando. refrena, aleluya. Realmente la ley Gracias, Jesús. no es mala, hermano. Mi Pero alma sin te embargo, alaba, Jesús. nos ayuda Sí. de una u otra forma. ¿A qué es. nos ayuda? A refrenar. Así es. A eso nos ayuda Gracias, la palabra del Jesús, Señor, te a adoramos, refrenarnos. Por eso decía ahí que no os dejéis arrastrar realmente, hermano, por doctrinas diversas de extrañas enseñanzas. Por eso usted y yo no nos dejemos arrastrar, hermano, por la hipocresía de los demás. ¿Por qué? Porque realmente eso, hermano, nos llevaría al fracaso. Lastimosamente, aún en este siglo XXI, hay gente, hermano, que son arrastrados por la hipocresía de aquellos que se creen ser sabios. Sí, amén. Aquí el único sabio se llama Dios.
Aquí el aleluya. único grande se llama Dios. Te adoramos, Usted y yo Dios. realmente, hermano, necesitamos someternos a la palabra del Amén, Señor. amén. Escuche Así esto, es. con esto lo dejo tranquilo. La ley ayuda para refrenarnos. Eso es lo que ayuda a la ley. Si no hubiera ley, esto fuera un caos terrible, hermano. Si no hubiera ley, si no hubiera una ley, hermano, si no hubiera una autoridad, esto fuera un caos terrible. La ley realmente nos ayuda ¿para qué? Para refrenar. Pero Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón. La ley sí en cierto nos ayuda, pero no nos puede cambiar. El único que nos puede cambiar se llama Jesús Así de es, Nazaret. aleluya. ¿Quiere Gracias, ser transformado usted? ¿Quiere ser cambiado? Déjese guiar Te por adoramos, el Espíritu Jesús. Santo. Te adoramos, Espíritu Y yo les Santo. mando un mensaje a todo hipócrita que se aparte de la hipocresía, Así es. que se aparte de la maldad, que se aparte del pecado. ¿Sabe quién es el que es guiado por la hipocresía? Aquel que se deja dominar por medio de Satanás. Ese viene a convertirse en un hipócrita. Así es. Vuelvo y repito, un hipócrita es aquel que trata de confundir a los ingenuos, a los de mentalidad sana. Amén. Aquellos que tienen una mentalidad, hermano, Amén. Que aman sana a Dios, así y aman a Dios, es. correcto, Así y que no se quieren apartar tu de Dios. nombre, Pero hoy Jesús. viene alguien, llega alguien y lo que hace es confundirlo. Aquí no debemos confundir a nadie. Aquí debemos de hablar lo que es la palabra del Señor. amén. Que Dios nos bendiga grandemente a través de la palabra Así de es, nuestro aleluya. Señor Jesucristo. Gracias, Gloria al Dios Señor. mío. Gracias, Espíritu Vamos, Santo. vamos a orar. Gracias. Que Dios bendiga a Te cada damos oyente. gloria, Los Padre, que están te en damos Zoom sigan ahí honra, mi conectados. Dios eterno. Los de Gracias. que estamos grabando, ¿verdad? Para Gracias, Espíritu ahí Santo, vamos a poderoso finalizar nombre, Dios. orando. Padre, Acción de gracias. gracias, Espíritu Gracias por Santo, tu amor. acción de gracias, Gracias te por tu damos. misericordia. Acción de Bendice gracias, a cada Rey de Reyes, oyente. Señor de Bendice tu señores, pueblo. esta hora. Bendice a cada Espíritu uno de los Santo, que te damos la estamos gloria, delante te de tu damos la honra, presencia. Padre, En el esta nombre hora, Padre, del Dios Jesús de Altísimo. Nazaret, gracias. Gracias. Te damos